Biblia, me hizo volver, versículo primero, Ezequiel capítulo 47, versículo primero. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí agua que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. A ver, lean, a ver. Sería bueno que lean, hermanos, lean duro. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y me dio 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tubillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por su palabra en este momento. Tu palabra es verdad. Ayúdanos en esta mañana, abre nuestras mentes, entendimiento y corazón, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Acomódense cada uno en su lugar. Les dije que esta clase es una clase de hermenéutica. La hermenéutica tiene varias reglas. Una de ellas es juntar 2, 3 o más textos que apuntan a una misma acción. Es decir, también se le llama la suma de los textos, teniendo en cuenta las palabras, las frases o los textos repetitivos. Los profetas siempre hay un lugar, un punto imaginario, que varios apuntan hacia ese lugar. Por ejemplo, en el ejército ponen allá un lugar lejos y hay una caravana de soldados que están allá, todos están apuntando al mismo lugar. Eso en teología se le puede llamar la suma de los textos y también teniendo en cuenta las partes repetitivas. Muchos profetas del Antiguo Testamento trataron de vislumbrar la salvación reflejada en el Nuevo Testamento. Es decir, usted mira los profetas, por ejemplo, el patriarca Job, se cree que este patriarca fue contemporáneo con Abraham, Job. Y él desde allá, él estaba mirando, su mirada estaba apuntando a la resurrección, e inclusive a la resurrección de Cristo. Y él dijo en medio de su dolor: aunque esta carne sea deshecha, yo con mis propios ojos le veré, porque yo sé que mi Redentor vive y él se levantará aún del polvo. Una alabanza para el nombre del Señor. Entonces, muchos profetas
del Antiguo Testamento, ellos miraron y apuntaron hacia una salvación. Pedro se le vino el reflejo de la profecía cuando él dice en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 11, él dice que los profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos miraban y apuntaban los días que nosotros vivimos, los días que se venía la salvación, y ellos indagaban directamente en saber qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él, en ellos. Ellos era una preocupación porque ellos vislumbraban aquella preciosa salvación y la anhelaban, pero a ellos también se les decía que eso no era para el tiempo de ellos ni para decir en ese tiempo, sino que eso vendría en tiempos pasados. Ezequiel y también Zacarías, ellos hablan de un río, este que estamos leyendo en el capítulo 47. Hablan de un río, y ese río de aguas salutíferas, que ellos miraban, y es un vislumbre precisamente del Evangelio que visitaría las naciones, y esas naciones asoladas, la que vio vamos a decir Isaías. ¿Hasta cuándo? Hasta que las naciones sean asoladas, sin moradores. Sin embargo, esas naciones que Dios las abandonó desde la torre de Babel y antes de la torre, después del diluvio, Dios prometió a visitarla, y el profeta dijo que el pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz le resplandeció. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Ese pueblo abandonado tendría una promesa, una salvación, entraría en esas naciones, y era precisamente un río de agua salutífera. El profeta, para hablar de esta providencia, ocupa varios capítulos, es decir, Ezequiel, desde el capítulo 43 de Ezequiel, y estamos en el 47. El capítulo 44 prosigue, habla de un templo y también habla de una gloria futura. Ese templo en Israel, en el Antiguo Testamento, era el lugar donde Dios lo podían encontrar. El domingo pasado hablamos un poquito del propiciatorio. Dios le dijo a Moisés que se construyera un cajón, y en ese cajón le llamara el arca de pacto, y allí le colocaría una tapa. Esa tapa le pusiera el nombre de propiciatorio, y en esa tapa construiría 2 querubines de oro. Y Dios le dijo a Moisés que ya no lo iba a encontrar en la zarza, tampoco en una nube, ni en un torbellino. Si Moisés quería hablar con Dios, que viniera al arca, viniera a esa tapa, el propiciatorio, y de allí Dios se comprometió precisamente a hablar con Moisés. Entonces, cuando el pueblo quería hablar con Dios, tenía que venir al propiciatorio.
al arca. David le hizo una tienda, una carpa. Luego David quiso hacer un templo, se lo hizo Salomón. Y en ese templo estaba el arca. Y toda persona que quería hablar con Dios tenía que venir al templo. Una alabanza para el nombre del Señor. A ver, hermano, ¿cuánto dan gloria a Dios? Y Salomón hizo un pacto con Dios. Le exigió a Dios que toda persona que viniera al templo y orara allí, Dios le respondía. Dios le escucharía. Y Dios afirmativamente le dijo, sí oiré y sí actuaré. Hermano, y lo que Dios dijo lo cumple. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Entonces ese era el lugar del templo. Era el lugar donde Dios lo podían encontrar, el cual es un prototipo de la iglesia de hoy día. Jesucristo le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Es decir, que la iglesia, ya el templo fue destruido por el imperio babilónico. En el año 70 llegó Tito, el imperio romano. Llegó Tito, destruyó el templo, el segundo templo construido por Herodes. Y allí enseguida colocaron los árabes, invadieron los árabes. ¿Y sabe qué? Hicieron el templo de los árabes. Ahí está la mezquita. Y ahora los judíos están abandonados, metidos en un lote, llorando en un lote a sol fuerte porque no tienen templo, porque el Señor los abandonó y el Señor está con la iglesia hoy día. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí, hermanos? Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, el lenguaje del profeta es conciso. Los versículos que hemos leído son tangibles. Habla de una certeza oportuna y clara que vale la pena prestar atención en esta mañana, porque habla como si estuviera desplegando ciertos misterios. Leamos para que vea que hay como unos misterios aquí. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 y 2. Vamos a ver ahí. Ahí es como cuando usted agarra un libro. Bueno, los libros, los que tenemos hoy día no es como los antiguos. Antes eran rollos. Lo iban desenvolviendo hasta llegar quizás a cuántos metros. Entonces, el capítulo 47, versículo primero dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Vea lo que viene. En el capítulo 43, vamos a leer el versículo 40, a ver, capítulo 43, versículo primero. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. De ahí nos vamos a saltar al versículo 40, primero del capítulo 47, para tratar de enlazar aquello con esto. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Un versículo bien largo. Versículo 2.
y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta del camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Un misterio para unas aguas que van saliendo. Era como un misterio, pero ¿por qué el profeta? Es decir, esa palabra que dice, me hizo volver a la entrada de la casa, como si dijera, darte cuenta de dónde viene el río, que bañaría tanto el oriente como el occidente. Es decir, que el profeta, Dios estaba tan interesado de decirle, de enseñarle, de exigirle al profeta que él se diera cuenta de dónde proceden las aguas, de dónde vienen estas aguas, que bañarían tanto dos regiones, el oriente y qué más. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Qué secreto, qué misterio está mirando el profeta? Para nosotros en esta mañana es fácil entenderlo, porque este río simbólicamente no es otro sino el río de la gracia. Es decir, el Evangelio de Jesucristo, el cual recorrería el mundo entero, salió de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Hermanos, recordemos la charla del Señor Jesús con la mujer samaritana. Era una mujer religiosa. Era una mujer que defendía a cuerpo y espada su creencia, su religión. El Señor, como cualquier judío, llegó al pozo. Es una mujer supuestamente, entre comillas, de mala procedencia. Llegó allí a sacar agua. Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Ya ustedes saben toda la historia. Él ya vino y se rompió ese hielo que había entre las dos razas. Y el Señor le dijo a ella, dame de beber. Cuando ya le explicó todo, le dijo, ¿sabe una cosa? Que la salvación viene de Jerusalén. La salvación viene de Israel. Una alabanza al nombre del Señor. La salvación procede de los judíos. Jesús describe en el Evangelio según San Juan, búsquenlo a ver si lo encuentran, en el capítulo 7, el versículo 37 y 38, cuando ya esta profecía de Ezequiel estaba cumpliéndose, Jesús llegó al templo. Ese templo donde Isaías, donde el profeta Ezequiel lo está mirando. Esa casa donde salía esa fuente. Hermanos, el profeta miraba un río, pero ahora viene que salía de la casa. Y el Evangelio de San Juan dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí, ¿qué? Y beba. El que cree en mí, ayúdeme a ver qué más dice. El que cree en mí, como dice quién, el doctor fulano de tal. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Hermano, esto me gusta a mí. De su interior.
escúcheme, escúcheme. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior. ¿El interior de quién? ¿De Jesús? Dígame, dígame, ¿de la Biblia o de los que creen en Jesús? A ver, ¿cuántos han creído en Jesús? ¿Dónde está su interior entonces? Ayúdeme, ayúdeme, porque hermano, es que esto es así. Es importante personificar lo que estamos hablando. Jesús dijo, escúcheme, él estaba en la casa que vio el profeta. Él estaba en la casa y Jesús se dirige a un público. El que cree en mí, tal como dice las Escrituras, de su interior. La pregunta mía, ¿de cuál interior? ¿El de Jesús? ¿El de las Escrituras? ¿O el que cree? ¿Ah? ¿Usted cree? Bueno, preguntemos, ¿dónde queda su interior? Ayúdame, hermano, ayúdame. Porque, hermano, es que esto aquí no estamos en una clase de... Estamos aquí en una parte teológica. ¿En qué parte? ¿Dónde queda su exterior? ¿O su interior? ¿De su interior qué? Ayúdeme a ver, ¿cómo dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? ¿Correrán qué? ¿Ríos de qué? Hermano, esto es lo que me gusta. Y yo creo que, mire, si no podemos hablar más nada, no hablemos más nada, pero vamos a entender esto. Por eso, aquí el que cree en mí, no cree en Elena de Guay, ni Juan 23, ni Sócrates, ayúdeme, ni Platón, ni quién, Mao Zedong, ni quién, y miente, no, no, no. Ellos pasaron a la historia y están en el sepulcro, pero Jesús fue al sepulcro y se levantó, y Él está aquí en esta mañana. Hombre, una alabanza al Señor, hermano. ¿Qué pasó entonces? El que cree en mí, como dice la Escritura, de allá de lo profundo de su vida, saldrá. Hay dos cosas importantes en la vida. Se dice que uno para mirar, por ejemplo, que estoy mirando una niña que está allá en la puerta. Nosotros, la lógica es que de la puerta viene la visión para acá. Pero hay una ciencia que dice que nosotros tenemos un cerebro y las ventanas del cerebro son los ojos, los oídos, la nariz aquí, ¿cómo se llama? La laringe. Entonces tenemos ¿cuántas ventanas? 2 oídos. ¿Qué más? 2 ojos. ¿Qué más? 2 huequitos. ¿Qué más? Aquí una boca bien grande, un hueco bien grande. Esos son de allí, esos son las ventanas del cerebro, donde el cerebro recibe toda la información pertinente. Entonces, cuando nosotros vemos la luna, ¿qué hace? ¿Cómo, hermano, cómo se captura la imagen de la luna? Cuando uno, mire, eso es más rápido que la luz eléctrica. Mire, cuando uno dice, busco la luna, el cerebro aquí dispara una cápsula, dispara algo, sale por los ojos. Y cuando ve la luna, ¿qué pasa?
que lo que el cerebro dispara sale como una bala, le pegó a la luna y de una vez regresa el mensaje. Cuando usted, por ejemplo, yo estoy aquí, vea, y miro a la niña que ella es tan rápido que el cerebro mandó aquí un mensaje, le pegó a la niña que está allá, regresó el mensaje, el cerebro lo captura y dice, estoy viendo una niña. ¿Me expliqué? Bueno, no la puedo explicar más porque no soy científico para explicar esto. Entonces, eso es tan rápido. ¿Qué sucede con la parte esta? Jesús está en el corazón de la persona. Y de aquí, de dentro de la persona, sale un río. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Vamos a leerlo para ver si eso es así. Vamos a leerlo. Porque es que yo estoy tratando de interpretar esto. Pero de pronto la interpretación es mala. Pero usted conmigo la vamos a buscar. El que cree en mí, ayúdeme. Como dice la Escritura. Escúcheme bien, es como dice la Biblia. De su interior, ¿qué pasa? ¿Correrán qué? ¿Ríos de qué? Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo en el Señor, de dentro de mi vida sale un río. ¿Sí me expliqué cómo es este negocio? ¿Por qué? Porque es que nosotros, mire hermanos, el comerciante, para ser un buen comerciante, tiene que hacerle guerra sin problema al otro comerciante. Jesús, para ser rey, tuvo que enfrentarle guerra al rey de las tinieblas. ¿Sí me explico? Jesús venció. ¿Sí o no venció? Él venció. Y Él nos ha entregado un diablo, un reino vencido. Pero yo creo que sí hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué hace el diablo? Hermano, el diablo viene de allá para acá. Escúcheme. ¿Cómo trabaja el diablo? No sé si usted me estará prestando, pero hermano, le agradezco, regálame 10 minutos. El diablo trabaja de allá, de la puerta para acá. Eso me dice la Biblia. Y le voy a poner un ejemplo bíblico. Dice que David, en la parábola de Natán a David, hubo un hombre. Vino un hombre que vino de largo viaje y vino a la casa de un amigo. El amigo, ese hombre que vino de largo viaje, vino con hambre. El amigo, de haber cogido una de sus cabras de que tiene ahí en su corral, fue donde el vecino y le quitó la cabra al vecino y se la dio al amigo que vino. ¿Quién fue ese amigo que le vino a David en la parábola? David, escúcheme, David estaba orando en la terraza de su casa porque el arca de Jehová estaba en el campo. Allá estaban los sacerdotes. Allá estaba ¿quién? Los generales peleando con los filisteos, con sus enemigos. Y David estaba acá en el terrado orando. Señor Jehová, mira a los sacerdotes que están allá en el campo de guerra. Mira el ejército tuyo. Mira a los generales, mira a los coroneles, todos los brigadieres, los tenientes, todo el que tenga autoridad. Ayúdale, Jesús. Pienso que hacía una calor brava, como la que hacía ayer. Y David fue a abrir la celosía de su casa. En ese momento le visitó un demonio que vino, quizás de dónde. Ese demonio era de fornicación.
de adulterio. Eso fue lo que el profeta le dijo. Un amigo vino de lejos. Mire, cuando usted tiene una tentación, cuando el diablo, mire hermano, el diablo se la trae, porque el diablo sabe que en la ventana del cerebro son los ojos. Sí, me estoy explicando cómo es este negocio. ¿Qué hace el demonio? Le presenta a una dama mal sentada, mal vestida. ¿Por qué? Porque el diablo dice, este es una trampa que le doy a los seres humanos. Pero el hombre de Dios tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Él te librará del lazo del cazador. ¿Ah? Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuál es la trampa peligrosísima que tiene el diablo? La chismografía. Se te va, pero eso no, eso viene de afuera hacia adentro. La chismografía viene, oye, ¿sabes una cosa? Y enseguida la persona le da oído. Vista, la vanidad de la vida. Juan habló de ella. La vanidad del mundo. El diablo viene con sus cosas novedosas. Por allá en una iglesia había un joven, vamos a suponer, ¿cómo era? Un joven que vivía en medio de la vida cristiana. Y esa media vida cristiana se dejó crecer la barba, porque se quería parecer a Fidel Castro. A los poquitos días, los demás jóvenes, que también dejándose crecer la barba. Oh, hay poder en el nombre del Señor. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo haga por los ojos. Por los ojos viene. La pornografía general, ¿por dónde viene? Viene por los ojos. Antes eran cuadritos, muñequitos. Hoy día la televisión, hoy día por internet, hoy día por todo. Pero eso entra de allá para acá. Me estoy explicando cómo es este negocio. Eso viene de allá para acá. Pero, ¿qué pasa? Que el que cree en Cristo sale un río de aquí para allá. ¿Sí? Y el diablo viene con un río de cosas, de inmoralidades de allá para acá. Pero el río de Dios lo saca. ¿Por qué? Porque viene de adentro hacia afuera. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Hay una fábula. Un señor compró una finca, puso un poco de peces y crió una cantidad de cosas, verdura y todo allí, tenía agua. Entonces ahora los vecinos se dieron cuenta que esta era una tierra próspera, daba de todo porque tenía agua y todo. Entonces vinieron con la bronca, quitarle la tierra al señor este. Y no podían porque tenía escritura legal, tenía todo legal. ¿Cómo hacemos? Y alguien dijo, no, hagamos una cosa. Vamos a matar cuanto burro viejo haya por ahí. Perro, lo que sea. Lo vamos a dejar podrir y se lo vamos a echar a las aguas de él. Cualquier día amanecieron como 10 burros muertos, ventados, putrefactos en las aguas. Perro por doquier. Esa agua envenenada, putrefacta. ¿Qué hago? Dice el dueño, ¿qué hago? Bueno, hizo lo posible. Negoció una finca por allá, en la orilla de un río. Listo. Esta la vendió, la remató por lo que fue. Y compró aquella. Allá hizo una cosa mejor. Le fue mejor allá. Más fruto. Todo mejor.
todo. La gente de allá se le pegó también la envidia. Y este hombre es el que lleva aquí, mire, tiene sus camiones, son mucha verdura, muchas cosas. ¿Y este hombre qué es? Hasta que llegó la noticia acá. Digo, si nosotros lo hicimos ir, ¿cómo así? ¿Qué hicieron? Nosotros buscamos como 50 burros viejos, los matamos y se los echamos en el pozo. Y con eso lo hicimos ir aquí. Eso dice la fábula. Entonces aquellos de allá se inventaron, vamos a comprar 100 burros. Y se lo mataron y se lo echaron al río para que las aguas del río se pudieran. Pero Dios mandó un aguacero y vino una creciente y se llevó toda esa pudrición. ¿Sí? ¿Me explico? Esa copia se la tiene el diablo. Te quiere echar rencilla. ¿Qué más? Amargura. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Ayúdame a ver. Fornicación, adulterio. ¿Qué más? Ira. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? Hermano, ¿qué se te viene a ti? El diablo te quiere meter eso aquí. Pero cuando eso venga directo a ti, sale una fuente de aquí y se la lleva. Porque dentro de nosotros hay ¿qué? Una fuente que salta para vida eterna. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Mire, dice aquí en el versículo, vamos a ver qué dice por aquí. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 9. Vamos por aquí. Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén. Busque, va a ver. Aquí, vamos a ver. Zacarías, capítulo 14. Búsquenos, va a ver. ¿Dónde está? Esto está sabroso. Pero este abanico no está trabajando, ese es flojo. Vamos a ponerlo así. Trabaja flojo. ¿Listo? Por aquí, Zacarías, ya se me olvidó. Capítulo 14, versículo 8. ¿Qué dice? Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén, que saldrán aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar ¿qué? Occidental, en verano y en invierno. Aquí hay un misterio. ¿Cuándo crecen los ríos? ¿Ah? Hermano, ¿cuándo crecen los ríos? ¿Y cómo dice aquí Zacarías? ¿Ah? En verano. ¿Usted ha visto algún río creció en verano? ¿Y usted por qué este río nuevo que dice aquí el profeta, y ese río pasaría crecido en verano y en invierno? Por eso el cristiano que cree en Cristo, escúcheme bien, no le importa si hay campaña o no hay campaña, si hay retiro o no hay retiro. Hay mucha gente que cuando hay retiro son fieles cristianos y cuando no hay retiro se apagan, sabiendo que este río que está corriendo día y noche en verano y en invierno. A ver, una alabanza al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Pero, hermano, escúcheme, ¿de dónde salió esto? ¿Se les olvidó? Zacarías, capítulo 14, versículo 8.
acontecerá también en aquel día que saldrán, ¿de dónde? ¿De dónde? De Jerusalén saldrán agua, saldrán. Esa palabra saldrá, ¿qué quiere decir? Saldrá, ¿qué quiere decir? ¿Que regresa o que se va? Saldrá de Jerusalén agua viva. La mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano o en invierno. La historia de la iglesia dice que el evangelio se dividió en dos fracciones. Oiga, qué cosa tan maravillosa, hermano. La samaritana oyó decir: la salvación viene. Verbo venir. La salvación viene. El profeta dice: de Jerusalén saldrá. Saldrá. Allá la mujer samaritana dice: la salvación viene de los judíos. Entonces, ahora, el evangelio, escúcheme, el evangelio llegó a la tierra de Israel, a lo suyo vino. Escúcheme, a lo suyo vino. La parábola de Mateo dice: el reino de los cielos semejante a un sembrador que recogió al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Acá en el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de los griegos, dice: el reino de los cielos semejante a un cultivador que dio el 30, dio el 60 y dio el 100 por 1. Entonces, ¿por qué los dos evangelios no concuerdan? Mateo dice que el 100, el 60 y el 30 principia de 100 descendiendo, y Lucas principia en la forma ascendente: 30, 60 y 100. Claro, Mateo le está escribiendo a los judíos. Mateo le está diciendo que la salvación, el evangelio llegaría a Israel 100%. Y luego iría a tener un descenso que llegaría a un 60%. Y ese descenso no se iba a detener, sino que continuaba, llegaba al 30%. Y ese descenso podía llegar a 0. Por eso, el día de Pentecostés, todos eran judíos. Los 120 que estaban allí eran judíos. Los 3.000 que se entregaron, porque eso era una fiesta judía. Y cuando llegó el día de Pentecostés, cuando se reunieron en el aposento alto, todos eran judíos. Y Pedro les dijo: varones hermanos, esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y eso que ustedes ven es la profecía que dio Joel. Eran todos judíos. Luego iban los judíos a orar al templo de la Hermosa. Un cojo, Dios lo sanó, y ahí se entregaron como 5.000 más. 5.000 judíos más. Y 3.000, ¿cuántos son? Y 120, ¿cuántos son? Y dice que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos.
El evangelio principió 100%. Luego el evangelio se salió y llegó a Samaria. Y luego vino el evangelio y fue a Jope. Y de Jope pasó a la casa de Cornelio, a los gentiles. Es decir, que el evangelio descendió y llegó a los gentiles, llegó a cero en la casa de Cornelio. Y desde que llegó a la casa de Cornelio, el evangelio ha sido ascendiente entre los gentiles. Y que cada día, y ya el evangelio está acá en todo el mundo. Ya vamos llegando a 100%. Y los judíos descendieron. Y para que un judío sea salvo, Dios tiene que tratar directamente con él. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? A ver, otra alabanza para el nombre del Señor. Estamos observando que el evangelio se dividió en dos ramas. De un solo río, una vez estuve en el Magdalena, por allá por no sé qué parte, y allá fuimos a Río Viejo. Y en Río Viejo viene el Magdalena, por arriba de Monpó se dividió. Un río que se llama Chicagua, por allá dependió del Magdalena. Un brazo del Magdalena viene el brazo de Monpó. Y ese brazo pasa por Río Viejo. Y después se une acá en la gloria, los dos ramas. Allá se abre y aquí se une. Son brazos de Magdalena. El evangelio sucedió lo mismo. Dos culturas diferentes. Los judíos eran judíos y ellos estaban en su racismo judío. El evangelio lo llenó a todos, pero el evangelio vino y se les salió a ellos. Fue a Samaria, fue a la casa de Cornelio y el evangelio ha continuado todavía hasta no llegar a nosotros. Una alabanza para el nombre del Señor. Mire lo que Pablo, mire, Gálatas. Búsquenme el libro de Gálatas, capítulo 1. San Pablo escribiéndole a las Gálatas. Bueno, no vamos a hablar de los Gálatas porque también hay que hablar de ellos. Capítulo 1, ya lo tienen, versículo 6. No hay más que un solo evangelio. Perdón. Gálatas, capítulo 2. Vamos, Gálatas, capítulo 2. Versículo 9. Cuando estén cansados me avisan, porque no hay culto esta noche. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos ¿a dónde? A la circuncisión. Pedro se quedó con Cefas y Bernabé. Jacobo, Cefas y Juan se quedaron entre los judíos. Y Bernabé y Pablo salieron hacia el mundo gentil. Y ellos a la circuncisión. En Hechos capítulo 10 fue, hermanos, vamos ahí. Hechos capítulo 10 se abrió el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Ya en Jerusalén estaba fuleteada del evangelio. Los discípulos habían quedado en Jerusalén. Hicieron un balcón
Y se quedaron balconeados los discípulos. Tenemos creyentes, tenemos plata, tenemos propiedades. Todo el que se va entregando va vendiendo las propiedades y tenemos ya, ¿qué más vida que esta? El Señor viene pasado mañana. Cuando Dios le conoció, hicieron como la Torre de Babel. ¿Ah, sí? Eso es lo que ustedes están pensando. Ahora verán. Y le mató a Esteban. Eso hubo reguero de creyentes por todas partes. Felipe, el evangelista, fue el primero en pasársela a venado. Corrió para Samaria. Y Pedro, que era el jefe, no aguantó la persecución. Y así como mataron a Esteban, me matan a mí. Y arranca y me voy para España. Me voy para, ¿cómo es? Un territorio de España que se llamaba Tarso. Me voy. Y salió a Jope a buscar el barco. Y estando en Jope, vino una encomienda de los gentiles. Y el Espíritu Santo, no te vayas para acá, vete a la casa de Cornelio. Y se le salió el evangelio de los judíos a los gentiles. Y ese evangelio entre los gentiles ha sido prosperado. Y cada día es mayor, y cada día mayor, y cada día mayor, y cada día mayor. ¿Por qué? Porque ellos van 30, van 60 y van buscando a 100 por uno. Una alabanza para el nombre del Señor. Otra alabanza para el Señor Jesús. Ahora sí, Gálatas capítulo 1, versículo 6. No hay más que un solo evangelio. Claro, el río Magdalena es uno solo. Él es uno solo. Allá por Monpó, arriba de, ¿cómo que se llama? De Bolívar. Allá en Magangué, más arriba se abre un brazo. Y ese brazo recorre Monpós y da la vuelta y se mete por aquí, sale por Río Viejo, pero es el mismo Magdalena. Eso es lo que Pablo dice, que no hay otro evangelio, no hay un judío, no hay un evangelio para los judíos, ni otro para los gentiles, es el mismo evangelio, el uno para con el otro. Una alabanza para el nombre del Señor. Hermanos, los judíos en el día de Pentecostés se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Los gentiles en la casa de Cornelio se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y Pablo dice, ahora no hay judío ni hay griego, somos uno en Cristo el Señor. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, esto está maravilloso. Les voy a inquietar, puestos en pie. ¿Quiere usted darle gracias al Señor por esto? No se le escape. Eso le pasó a las 10 vírgenes. Eran religiosas. Vamos a decir, los teólogos dicen que las 10 vírgenes es aplicado al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Y nosotros estamos en el reino de los cielos. ¿Qué sucede? Si usted no está llena de Dios, va a recibir toda la chismografía que le viene. Usted se va a convertir en una bodega de murciélagos, de garrapata, de erizo, puercoespina. ¿Qué más? Su vida se va a convertir. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted será como un río. Aleluya. Que sale del dentro de su vida. La gente que viene a buscar aquí amor, tiene que irse. Nosotros no andamos buscando amor. El amor nos sale de adentro hacia afuera. ¿Sí me estoy explicando, hermanos?
Usted de pronto viene buscando amor, se va a fracasar. Usted se va a fracasar. Usted tiene que venir a la fuente para que el Señor la llene de esa fuente y usted tenga amor que dar. No que buscar, sino que dar. Sí, una cosa es buscar y una cosa es dar. De su interior saldrán ríos de agua viva. Yo no sé para quién será este mensaje, pero hace muchos años el Señor me dio este mensaje. Y yo, aquí está la clave de la vida cristiana. Aquí está. Porque si usted no está lleno, usted no tiene Dios en su vida, usted se va a convertir en un templo viejo, lleno de murciélago, lleno de tela de araña, lleno de cuqueca, lleno de no sé qué. Yo no sé en esta mañana cuántos quieren aceptar al Señor. Cuánta gente llena de amargura, de enojo están por allí. Venga en esta mañana, vamos a orar por usted, para que el Señor ocupe esa vida, ese corazón. Yo no te estoy preguntando si tú eres bautizado. Yo lo que estoy preguntando es si en ti hay amargura, hay enojo, hay malicia. Si hay en ti, vamos a orar por ti. Para que el Señor te llene de ese poder. Cuando vino el esposo, 5. Hermano, la mitad de 10, ¿cuánto es? Si hay 10 vírgenes, la mitad se quedaron. Como pastor me daría duro que la mitad de esta iglesia se me quede. Por eso está este mensaje en esta mañana. Gloria al Señor. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, esos hermanos que están allá en el Canadá, que nos están viendo en esta mañana, seguro que están orando con nosotros. Cuando lleguemos al cielo, me van a decir: oh pastor Salón, te agradecemos porque Dios te usó para el mensaje del mes de octubre allá en Los Fundadores. Yo creo que en esta mañana le voy a dar una oportunidad a un amigo. ¿Quién se quiere entregar en esta mañana? ¿Quiénes se quieren convertir el Señor en esta mañana? Vamos a orar por los amigos, pero voy a orar por los amigos que se van a entregar. Ahí viene uno, ¿será? Y acá viene otro. ¿Quién más se va a entregar en esta mañana? Nadie conoce tu vida sino usted mismo. ¿Por qué yo soy tan rabioso? ¿Por qué yo soy tan rabiosa? Porque en ti vive un tigre. Yo no sé, pero yo cuando leo Biblia me da un sueño, porque en ti vive un perico ligero. Ese perico que se duerme en los palos. Un ser espiritual. Pero en esta mañana Jesús está aquí y puede ocupar de esa vida, ese corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, presentamos estos hermanos, estos amigos que están aquí en esta plataforma. Señor, ayúdales. Dale la comprensión necesaria. Que ellos sean personas útiles en tu iglesia. Revélale la salvación a cada uno. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.